momento 1.100 y pico juicios por corrupción pendientes de resolución. No sabemos dónde vamos a ir a parar. Si encima nos ponen ejemplos como el de Finlandia, que en los años 70 elabora una ley de educación consensuada y vigente que beneficia a unos alumnos bien preparados, con 4 idiomas, poco paro, mientras en nuestro país, en el mismo periodo, ha cambiado la ley de educación 5 veces. Es para meditarlo. En medio de este panorama, queremos que don Emilio Calatayud nos aporte alguna luz desde su atalaya de juez especialista, que podamos escuchar sus puntos de vista y sus reflexiones para poder aplicarlos después en nuestras responsabilidades diarias. Muchas gracias por su esfuerzo. Ha sido un viaje penoso, el que usted por eso hemos venido un poco más tarde, pero se lo agradecemos y le damos la enhorabuena. Bien, pues buenas tardes y primero agradecer la invitación que me han hecho a venir aquí. Es un verdadero placer el venir a Irún. Y la verdad que el viaje no ha sido, vamos, ha sido por Iberia, porque la cosa va bien cuando despegas, pero hasta que despegas cuesta arrancar. Entonces el viaje es bien, pero el problema es eso hasta que despegas. Bueno, es un verdadero placer venir aquí. Yo siempre comento que mi mujer es del norte, es de Logroño. Yo he venido con frecuencia aquí a San Sebastián y concretamente a Irún también he pasado muchas veces. Y la verdad es que me siento plenamente satisfecho de encontrarme el teatro hasta arriba. Yo siempre comento que yo estoy dispuesto a contestar a todas las preguntas que me quieran hacer después. Siempre comento que yo hablo en mi nombre, yo no hablo en nombre de los jueces ni de los jueces de menores. Yo hablo en mi nombre, yo soy responsable de mi juzgado de menores de Granada. Llevo como juez de menores desde el 88, como juez desde el 80. Y yo soy responsable de mi juzgado y el que no esté de acuerdo con mi sentencia pues plantea recurso ante la audiencia y no hay ningún problema. Pero al mismo tiempo soy padre y soy ciudadano. Y como soy padre y soy ciudadano y estamos en un país libre, pues yo digo lo que pienso. Y creo que en este país tenemos complejos de joven democracia, que nos da miedo llamar a las cosas por su nombre, que somos muy políticamente correctos y somos tan políticamente correctos que no nos entendemos. A mí me gusta que se me entienda y por lo tanto si alguien se siente ofendido le pido disculpas. Pero yo creo que hay que hablar claro, y más en materia de menores, pero hay que hablar claro siempre. Yo comento que ni soy psicólogo, ni soy pedagogo, ni soy nada. Yo soy un juez que se dedica a juzgar a los menores que cometen hechos delictivos. Y soy padre y soy ciudadano. Yo me muevo con 3 leyes fundamentales. La Constitución Española de 1978, la Ley de Protección Jurídica del Menor de 1996, que se desarrolla después por otras normas de carácter autonómico, y la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que es con la ley que nosotros juzgamos a los menores que cometen hechos delictivos. Ese es mi marco legal. Pues yo creo que en España hemos evolucionado mucho en 30 años. Y 30 años parece que es mucho tiempo, pero realmente en la historia de una sociedad no es nada. Y hemos pasado de un extremo al otro. Antes de la Constitución, los menores no gozaban de ningún derecho. Aparece la Constitución y aparece la Ley de Protección Jurídica del Menor y se les da a los menores todos los derechos de los ciudadanos. Y está muy bien que los menores gocen de todos los derechos que tienen los ciudadanos. Hablando de menores, yo estoy pidiendo ahora, que está de moda, pero no se va a hacer, que se haga un pacto por el menor y para el menor. Pero no se va a hacer, no han sido capaces de llegar a un pacto por la educación, menos van a ser capaces de llegar a un pacto por el menor. Pero creo que es necesario. Porque tenemos edades intermedias que nos están planteando problemas. Yo cada vez sé menos lo que es un menor. Y nos están planteando problemas, disposiciones y normas durante todos los días. Y cuando hablamos de un menor nos estamos refiriendo a toda persona menor de 18 años. Como digo, antes no gozaban de derechos, ahora gozan de todos los derechos de los ciudadanos. Yo les voy a leer los derechos que contempla la Ley de Protección Jurídica del Menor, que tienen todos los menores, de 0 a 18 años. Y esta ley nos dice que toda persona menor tiene los siguientes derechos, que no puede haber discriminación y demás, y nos dicen que tiene derecho al honor, derecho a la intimidad personal y familiar, derecho a la propia imagen, derecho a la inviolabilidad del domicilio familiar,
derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, derecho al secreto de sus comunicaciones, derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada a su desarrollo, derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión, derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno, derecho a una incorporación progresiva a la ciudadanía activa, derecho de asociación, derecho a participar en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, derecho a la libertad de expresión, derecho a ser oído tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial el que esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social. Y sigue diciendo la ley, para la garantía y defensa de sus derechos, el menor puede solicitar la protección y tutela de la entidad pública competente y poner en conocimiento del fiscal las situaciones que considere que atentan contra sus derechos con el fin de que éste promueva las acciones oportunas. Todo esto lo puede hacer un menor de edad y todos se saben perfectamente cuáles son sus derechos. Y encima les hemos dado el Día de los Derechos del Niño, que es el 20N, y todos se lo saben perfectamente. Todos estos derechos se trasladan a su vez en obligaciones que tenemos los mayores para garantizar estos derechos a los niños. Y la propia Ley de Protección Jurídica del Menor nos dice que toda persona o autoridad, y especialmente aquellos que por su profesión o función detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o a sus agentes más próximos sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que necesite. Luego, en materia de menores estamos implicados todos. Todos somos responsables. Por eso estoy pidiendo ese pacto. Los padres, los ciudadanos, las autoridades, los educadores, todos somos responsables en el tema de los menores y todos tenemos la obligación de intervenir. Y tenemos que empezar por la célula de la sociedad. Yo sigo pensando que la familia es la base de la sociedad. Estará cambiando la estructura familiar, pero la familia es la base de la sociedad. Y el problema muchas veces cuando nos llega un menor al juzgado está en los padres. En los padres y las madres, pero no voy a estar con distinciones de padre y madre porque si no, no terminamos en toda la tarde. Padres y ahí van los dos, o madres y ahí van los dos. No voy a estar con distinciones. Porque es muy complicado esto de ser padre. Yo siempre comento que yo soy preconstitucional. Yo tengo 54 años. Y yo sí creo que cuando yo era pequeño era mucho más fácil ser padre que ahora. Porque cuando yo era pequeño llegaba tu padre y decía, a las 10 aquí, a las 10 aquí, ¿quién va a discutir a un padre? Pero claro, llegó la transición, llegó la democracia, llegó el estado del bienestar social, llegaron sobre todo ciertos psicólogos, ciertos sociólogos, y nos empezaron a decir que no se puede ejercer la paternidad así porque lo digo yo, que hay que dialogar, que hay que razonar, que hay que argumentar. Y como en este país no tenemos término medio, empezamos a razonar, a argumentar, a dialogar, a ser amigos de nuestros hijos y al final nos hemos convertido en colegas de nuestros hijos. Y yo siempre digo lo mismo, que yo ni soy amigo de mis hijos ni soy colega de mis hijos, yo soy su padre y punto, para lo bueno o para lo malo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de que hemos pasado de un extremo al otro y pido disculpas si alguien lo ha visto en ese vídeo que me han colgado, que es el que me ha complicado la vida, pero si no digo lo que dice el vídeo, pues parece que no estaba aquí, entonces tengo que decir lo que dice el vídeo. Entonces, yo siempre comento que cuando yo era pequeño, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, con 3 o 4 años, delante de un plato de sopa, pues mi padre, niño, cómete la sopa. Y el niño que soy yo dice que no se come la sopa. Ves, cozonaca, tú te comes la sopa. Si no te comes la sopa, te meriendas la sopa. Y si no te meriendas la sopa, te cenas la sopa, pero a las 10 la sopa está tomada. Llega el padre postconstitucional, que soy yo. Pues yo como persona soy preconstitucional, pero como padre soy postconstitucional. De estos que te estudias todos los manuales de psicología y sociología evolutiva del comportamiento, sobre todo con el primero, luego ya nos aparcan los libros. Le dice al niño, tómate la sopa. Y el niño dice que no se come la sopa. Mira, niño, yo creo que te debes de comer la sopa, porque si no te comes la sopa podríamos entrar en un periodo de anorexia perjudicial para tu salud. Yo creo que te debes de comer la sopa, no obstante tú decides. Claro, ni se come la sopa, ni se merienda la sopa, ni se entiende la sopa. Y como los padres somos nosotros, cogemos la sopa, la tiramos a la basura y le hacemos al niño un par de filetes con patatas fritas. Pues ni este es bueno, ni este es bueno, el término medio. Hemos pasado de a las 10 cada porque lo dice él, a las 2 de la mañana sale de casa porque lo dice el otro. Total, que hemos sido la generación perdida, hemos pasado de ser esclavos de nuestros padres a ser esclavos de nuestros hijos. Pues ni este es bueno, ni este es bueno, el término medio, pero no tenemos término medio. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo sencillamente lo que ha pasado es que no nos interesa, por esos complejos de joven democracia que tenemos, no nos interesa transmitir varios aspectos, y entre ellos 2 artículos que están en vigor y que nos están planteando problemas todos los días, que son el famoso artículo 154 y 155 del Código Civil. El artículo 154 del Código Civil dice: los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y de la madre. La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos.
de acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades de los padres: velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral, representarlos y administrar sus bienes. Los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la autoridad. Y ahora viene el famoso artículo del cachete, ese artículo que antes decía: los padres podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos. Pero como hemos llegado al absurdo, ya por lo menos bajo mi opinión, de considerar que si le das al niño un azote está ocasionando un maltrato, pues el legislador, con esa sabiduría que le caracteriza, ha suprimido este artículo. ¿Y cómo queda la cosa? La cosa queda en que los padres deberán educar a sus hijos sin atentar contra su integridad física o psíquica. Pues que me digan a mí cómo se hace eso. Porque si yo le doy al niño un azote, le estoy ocasionando un maltrato. No digamos si el niño tiene la mala suerte que se da con el lavabo en la barbilla. Pues me meten 65 días de prisión y 1 año y pico de alejamiento. Y si le digo al niño no, a lo mejor se trauma el niño, porque hoy día los niños se trauman si le dicen no. Entonces, claro, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos? Porque es que cada vez es más frecuente eso de no me toques que te denuncio, no me mires que te denuncio, no entres en mi cuarto que te denuncio. Es que yo le pregunto al legislador y a los psicólogos cómo podemos evitar que un niño de 3 años meta los dedos en el enchufe. Porque hay 2 posibilidades. Una, pupa nene, no se hace. Y la segunda, cuando vaya a meter los dedos en el enchufe, decirle al niño: no introduzca los dedos en el enchufe porque puede originar un cortocircuito de consecuencias irremediables. Claro, cuando tú te pones a razonar con el niño, se está electrocutado el niño. Pero, ¿cómo podemos evitar que un niño de 3 años meta los dedos en el enchufe sin causarle un maltrato o un trauma? Y así están las cosas. Que cada vez eso de no me toques que te denuncio, no me entre en mi cuarto que te denuncio, no me toques el disco duro de mi ordenador que te denuncio. Así están las cosas. Dicen que los hijos te dan mucha satisfacción. Usted para pensar, si te quedas embarazado como Dios mandaba, Dios te trae de que está embarazado la segunda o la tercera falta. Total. Que te pega 5 o 6 meses nada más que dándole vuelta a la cabeza a ver si has metido la pata en algo. No te puedes tomar ni un cubata, ni fumarte un cigarro, nada más que paseitos ligeros, continuos, y dándole vuelta a la cabeza a ver cómo va a venir la criatura. Lo primero que hacemos nada más llegar a la criatura es ver si están todas las piezas en su sitio. Eso es lo primero que miramos, que te haga unos momentos de angustia. Y cuando ya vemos que todas las piezas están en su sitio, a ver qué dice el pediatra, a ver si todo está bien. Y aunque nos diga el pediatra que todo está bien y que todas las piezas están en su sitio, nada más llegar a casa, encendemos la luz, apagamos la luz, hacemos así, a ver si gira la cabecilla el niño, si no la gira. No digamos las primeras semanas, a ver si me coge, me engancha, si no me engancha es que no me coge, si no me coge es que no me ha enganchado, si llora es que no me ha cogido y no me ha enganchado, y si no llora estará vivo, respirará, no respirará, pues está que no... No digamos las primeras semanas, los primeros meses que llevas el niño en la guardería, todos los mocos se los lleva el niño, últimamente los viajes a urgencia, Urbasona, Miretal, Dalsi y vuelta a empezar. Ya parece que el niño tiene 1 año, ya empieza el niño, ya empieza a andar el niño, pues todo a coger detrás del niño, hasta los atamos con correillas para que no se nos caigan a la playa, a la piscina. Llega el niño tiene 7 años, un día te viene escalabrado, el otro le metió el colega un bolígrafo en el ojo, el otro la piernecilla rota. Llega a los 14 años y quiere una moto y dale bola con la moto, la moto, llevará casco, no llevará casco, con quién irá, cómo vendrá, qué hora llegará, que no vive. Llega a los 18 años, ya quiere el niño, ya no quiere la moto, ahora quiere el coche. Déjame el coche, sácame el carnet de conducir, compra un coche, le dejo el coche, no le dejo el coche, se me echa novia, me utilizará el coche, que no vive. Parece que el chaval estudia, trabaja, se va de casa, se van de casa a los 30 años. Tienes un niño, se une, tienes un niño, te enseña a los niños, te quedas con los nietos y se separa el niño. Total. El niño pequeño. Niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Y niños más grandes, problemas más grandes. Te quitas el problema cuando te mueres, pero dicen que da mucha satisfacción. Yo por eso no me gusta dar consejos para ser un buen padre, porque es muy complicado esto de ser padre. Yo siempre digo lo mismo, yo llevo casado 30 años con mi mujer, felizmente casado, dentro de lo que la felicidad absoluta se entiende. Tenía un buen sueldo, era mejorable, ya no es mejorable, ya muy mejorable, ¿eh? No se me conoce ninguna drogadicción, salvo la nicotina y algún cubatilla que me gusta tomar, tengo una buena situación social, cultural, y tengo problemas con mis 2 hijos, uno que tiene ya 25 y la otra que tiene 19 años, que no problemas tendrá una persona que esté en peor situación económica, matrimonial, social, cultural.
Todos los que tenemos hijos tenemos problemas, y todos los que tenemos hijos menores somos población de riesgo, porque es muy complicado esto de ser padre. Yo por eso digo que no doy consejos para ser padres, porque además queremos siempre a nuestros padres cuando somos padres, y valoramos más cuando somos padres. Yo, gracias a Dios, mis hijos no me valoran y tampoco tengo yo especial interés en que me valoren de forma inmediata. Por lo tanto, no sé yo si soy un buen padre o no soy un buen padre. Lo que sé de ellos son consejos para formar un pequeño delincuente. Son consejos que están basados en experiencias de la policía. La gente me lo atribuye a mí, pero no son míos. Pero yo lo vengo diciendo hace muchísimos años. Son consejos que damos a los padres para que, por si quieren formar un pequeño delincuente en su casa. Estos consejos que damos a los padres son los siguientes. Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. No le dé ninguna educación espiritual. Espere que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto le animará a hacer más cosas graciosas. No le regañe nunca ni le diga está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado, libros, zapatos, ropa, juguetes, sácaselo todo, así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos, cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero que su mente se llene de basura. Dispute y riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño, así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado el día en que la familia quede destrozada para siempre. Dele todo el dinero que quiera gastar, no vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podría producirle frustraciones. Y póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad lo que quieren es fastidiarle. Si seguimos estos consejos, es fácil que hagamos en casa un pequeño tirano que con el tiempo se puede convertir en un auténtico delincuente. Yo siempre comento que yo todos los martes celebro de 20 a 25 juicios. De los últimos 3-4 años, 4 o 5 juicios ya son denuncias de padres contra sus hijos porque no pueden con ellos, por ser niños maltratadores. Yo he visto piernas rotas, pocas partidas como consecuencia de los padres, como consecuencia de las agresiones que sufren de sus hijos. Y si yo me muevo en una delincuencia del 25% de niñas frente al 75% de chicos, en el delito de violencia familiar estamos ya en un 40-45% de niñas frente a un 55-60% de chicos. Clases medias, medias altas. No estoy hablando de clases marginales. Y lo mismo que tengo yo problemas con mis hijos los tenemos todos. Y empezamos a tener problemas, pero no por esa condición, sino porque los tenemos todos, entre padres e hijos adoptivos. Y empezamos a tener, y hay que, con cierta especialidad, y hay que crear equipos de profesionales que nos ayuden a superar eso, entre padres e hijos adoptados internacionalmente, con la especialidad de que a veces tenemos distintas razas, distintos orígenes que pueden causar ciertas dificultades en el momento de la adolescencia. No por su condición de adoptado, sino por su condición de hijo, de padre e hijo. ¿Qué es lo que ha pasado? Entre otras cosas, lo que ha pasado es que no ha interesado transmitir el artículo 155 del Código Civil. Aquí nada más que hablamos en este país de derechos, pero no hablamos del otro lado. Y el artículo 155 del Código Civil dice: los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Y segundo, contribuir equitativamente según sus posibilidades al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella. Luego, los menores no solamente tienen derechos, está muy bien que tengan derechos, y tienen derechos antes de nacer, pero lo mismo que tienen derechos, tienen deberes. Y tienen deberes desde el mismo momento en que vienen a este mundo. Y hay que exigirles, y hay que informarles. Y no son deberes morales, que también lo son, pero son también deberes legales. Y los niños tienen el deber de obedecer y respetar a sus padres y contribuir con las cargas familiares. Y cuando hablamos de contribuir con las cargas familiares no nos estamos refiriendo solo exclusivamente a la cuestión económica, sino en definitiva a echar una mano en casa, a estudiar, a trabajar, a cuidar a sus hermanos, a respetar a sus padres, en definitiva a echar una mano en la vida diaria de una familia. Yo siempre digo que los menores no son los reyes de la casa. Los menores son un elemento fundamental en una familia, pero tienen derechos y tienen deberes y hay que exigirles los deberes. ¿Qué es lo que ha pasado? Por esos complejos absurdos que tenemos de joven democracia, para que no pasen lo que nosotros hemos pasado, que lo hemos pasado tan mal, pues pobrecitos, les hemos hablado de derechos, y no les hemos hablado de deberes. Y los menores son menores por no ser tontos, lo que han hecho ha sido abuso de sus derechos y dejadez de sus deberes, porque no ha interesado transmitir que los niños tienen deberes. Pobrecitos, que no pase lo que nosotros hemos pasado. Siempre que un menor llega a juzgar, algo pasa en la familia, pero ¿en qué familia no pasa nada?
Llegamos al segundo escalón. Y ha pasado, y pasamos a la escuela, que ha pasado lo mismo que con la familia. Que es que no tenemos término medio. Hemos pasado de la escuela preconstitucional a la escuela postconstitucional. Hemos pasado de la escuela, todos en pie, hacia la fila, nuestras cuadras van palmeta, mano tendida, que llega don José. Y ya no llega ni don José, ni José, ni Pepe. Y ya dentro de nada ni Pepiño. Y como somos todos iguales, somos todos colegas, pues quitamos la tarima, pues somos todos iguales. Pues no, señor. Lo mismo que yo no soy amigo de mis hijos, el profesor tampoco es colega del alumno. Y hablo del profesor, porque ya parece que le dice a alguno, ¿tú eres maestro? No, no, yo soy profesor de conocimiento del medio, que queda como más científico. No soy maestro, no, yo profesor de conocimiento del medio. Y doy clases de 1 hora que dura 45 minutos. Y doy clases que tiene interés, porque el que no tiene interés, y así nos va. Y encima hemos invertido la carga de la prueba. Cuando yo era pequeño, llegaba a casa, me ha pegado el maestro, automáticamente tu padre te va a dar 2 más, algo habrá hecho. Ahora, llega, es que me han expulsado de clase, automáticamente los padres cogen de la mano al niño y van en busca y captura del profesor que ha tenido la osadía de pulsar el inicio de clase. Y así nos va. Siempre le comento a los padres que nunca podremos discutir con el profesor delante del niño, porque lo mismo que los niños juegan con papá y con mamá, pues juegan con los profesores y con los padres. Tendremos que discutir con el profesor, pero nunca en presencia del alumno. Y desde luego, en principio hay que darle la presunción de veracidad a lo que diga el maestro o el profesor. Pero la justicia también ha tenido complejos de joven democracia. Nos ha dado miedo hablar del principio de autoridad, por si volvemos a tiempos pasados, por si volvemos a la dictadura, autoritarismo y tal. Y nos ha dado miedo hablar de la autoridad de los padres. Y nos ha dado miedo hablar de la autoridad del profesor. Cuando el principio de autoridad es un principio fundamental en un Estado democrático y de derecho. Y la justicia también ha tenido complejos de joven democracia. Y nos ha dado miedo aplicar 2 artículos que están en vigor, que son el famoso artículo 24 del Código Penal y el artículo 550. El artículo 24 del Código Penal define lo que es funcionario público a efectos penales. No a efectos administrativos, a efectos penales. Y funcionario público a efectos penales es toda aquella persona que por nombramiento de autoridad competente o por ministerio de la ley desempeña funciones públicas. Luego un médico, un enfermero, un concejal, un policía, un alcalde, un profesor, en el desempeño de sus funciones o por ocasión de ellas tiene la consideración de funcionario público. Y cuando unos padres o un menor agreden a un profesor en el desempeño de sus funciones o por ocasión de ellas, está cometiendo un delito detectado y hay que castigarlo como tal. Yo he condenado a chavales por agredir a un profesor a 200 horas de servir comedores de paralíticos cerebrales, a 1 año de libertad vigilada. ¿Qué es eso de agredir a un profesor en mitad de una clase? Y a los padres a indemnizar a ese profesor. ¿Qué complejo ha tenido la justicia? Que hemos condenado a ese funcionario público cuando ese funcionario público ha cometido el delito, pero cuando ese funcionario público es víctima de un delito, no le hemos dado la protección que establece el Código Penal para ese funcionario público por su condición de funcionario. Porque es que aquí nos da miedo hablar del principio de autoridad. Pues el principio de autoridad es un principio fundamental en un Estado democrático y de derecho. Y punto. Eso de que somos todos iguales, no somos todos iguales. Un profesor no es igual que un alumno. Entre otras cosas, porque el profesor es mucho más viejo y segundo, que tiene muchas más horas de estudio. Y para que se esté aquí, tiene que pasar muchos años, muchas horas de estudio y su experiencia y sus conocimientos. Luego no podemos ser igual. Y el profesor tiene su autoridad. No hace falta que dicten leyes, como está pasando en la Comunidad de Madrid, que están dictando leyes, que está bien, pero no es necesario. Pero lo malo es que tenemos que llegar a decir que tiene que haber leyes para decir que tienen autoridad. Eso es lo triste, cuando realmente la tienen. Pero lo mismo que hay que darles esa autoridad, hay que exigirles a los profesores que cumplan con su obligación, que cumplan con la Ley de Protección Jurídica del Menor. Los profesores, los delegados de educación, los consejeros de educación, el ministro de Educación, que cumplan con la Ley de Protección Jurídica del Menor. Porque yo es una ley que recomiendo que tengan todos los políticos de alto copete y de bajo copete en la mesilla de noche de su casa porque se están violando todos los días. Porque esta ley en materia de escuela lo que dice es que cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor no está escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación durante el periodo obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas competentes que adoptarán las medidas necesarias para su escolarización. Luego en España sí hemos hecho leyes de obligado cumplimiento y decimos que la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años, todo niño de menos de 16 años en horario escolar donde tiene que estar en la escuela. Y no me vale como medida sancionadora educativa la que adoptan muchos centros escolares, que es que el niño, como se porta mal, los pulsos del colegio. Eso es como si yo a un preso que se porta mal en la prisión y me está perturbando procesos reinsertados de restos de los presos, los pulsos de la prisión. O es que la escuela es agradable.
que la escuela es agradable? La escuela es un tostón, ya pueden decir los psicólogos lo que sea, que la escuela es un tostón. Porque cuando que ya los mandamos a las criaturas con 3 anillos, ya los ponemos la mochililla, la muda, ya al colegio con 3 anillos, que le estamos quitando ya todo, la infancia y todo. Y ya está así hasta que se jubilen, es decir, van a estar hasta los 65, ahora va a alargar la jubilación a los 67, 64 años amargados, menos los que estudian Pascua, que nos jubilamos a los 70, 67 años amargados van a estar. ¿Por qué? ¿Por qué cuando sale a principios de mes, ahora en septiembre, que es el 1 de octubre, el primer día de colegio, el 98% de los niños salen llorando? Si es que es contra natura, solamente hay un 2% que no salen llorando, que van encantados, que son los futuros empollones y la infantas, que se van a encantar. El 98% de los niños salen llorando, porque es contra natura, y encima les pedimos que estén 6 horas, 7 horas para sacarse el graduado escolar. Que no estamos pidiendo ingenieros aeronáuticos, 6-7 horas para sacarse el graduado escolar, la ESO o la ESA, que cada vez lo ponen más complicado. Pues yo lo que digo es que hay chavales que me parece muy bien que aguanten 6-7 horas estudiando, y ya no sabe uno lo que estudian, si los ríos, ya no sé qué río hay, ni qué los reyes godos, ya ni hay reyes godos, ni ya hay, pero bueno, si hay gente que estudia 6-7 horas, que estudie. Pero ¿cuántos chavales hay que es que ni quieren, ni pueden, ni valen estar más de 3 horas? Que es que ni quieren, ni pueden, ni valen. Yo lo que digo es que esos chavales no se han expulsado. Lo mismo que a la justicia han incorporado psicólogos, educadores, trabajadores sociales que nos permiten conocer las circunstancias de cada uno de los chavales que vamos a juzgar. ¿Por qué no los centros escolares incorporan ese tipo de profesionales para que conozcan las circunstancias de cada uno de los chavales que están en los centros escolares? Y segundo, esos chavales que no se han expulsado, que se han apartado de esa clase, pero dentro del colegio que se han trabajado por estos profesionales. Y segundo, ¿por qué no recuperamos instituciones que han funcionado en toda la vida aquí? Porque esos chavales, en vez de ser expulsados, están con estos profesionales y al mismo tiempo no pueden recibir formación con ingenieros, con albañiles, con carpinteros, con electricistas, con zapateros. Nos mandamos con zapateros al cabo de los años, pero ¿por qué tienen que estar todos con el mismo lado? Todos con el mismo lado, con 14, 15 años para sacarse el graduado escolar. Yo lo que digo es que este chaval, que es capaz de estar 6-7 horas, se saque su graduado escolar. Y este chaval que está sus 3 horas y el resto recibiendo formación con esto, también se saque el graduado escolar. Porque la vida da muchas vueltas. Y a lo mejor resulta que este llega a ser el ingeniero aeronáutico y este se queda de allí. Pero ¿por qué tienen que estar todos con 14, 15 años para el mismo lado? Lo que está claro es que hay que luchar contra el fracaso escolar y el absentismo escolar. Yo siempre sé que comento eso, que cada chaval que llega a jugar algo pasa a la familia, pero todo chaval que tiene, el 82% de los chavales que tienen el perfil de delincuente y fracaso escolar. Imaginaros si solucionamos ciertos problemas familiares y luchamos contra el fracaso escolar y contra el absentismo escolar. Estaríamos reduciendo muchísimo la delincuencia. Si la cosa está en la educación, y los niños donde tienen que estar en la escuela. Y hay que buscar alternativas, pero los niños tienen que estar en la escuela. No estamos pidiendo ingenieros aeronáuticos, estamos pidiendo el graduado escolar y hay muchas formas de obtenerlo. Y ahí estamos implicados todos, primero los padres, que cumplan con sus obligaciones del artículo 154 y entre ellas es fomentar que sus hijos vayan a la escuela. Aquí en el País Vasco tenéis poco, pero es que en Andalucía estamos ya en el 30 y tantos % de absentismo escolar. Allí la gente, yo siempre les digo a los políticos de allí, en Extremadura y en Andalucía les digo que yo a aquellos padres que fomentan que sus hijos no vayan a la escuela, yo les quito el PER, el PAR, la ayuda familiar y vivir del cuento, que ya hay muchos que viven del cuento. Porque tú vives del cuento, porque si tú no cumples con tus obligaciones, porque va a cumplir la sociedad contigo. Tu hijo dónde tiene que estar, en el colegio. Y si no cumple, ¿qué te voy a dar PER, PAR, ayuda familiar y vivir del cuento? Segundo, esos servicios sociales. Pues si muchas veces no hace falta ser psicólogo, si ves un chaval de 5 años que dice, este va a ser un chorizo, si es que lo ves venir. Cuando tiene 8 años dice, vaya como viene el niño. Los 12 años están en juzgado, no están en juzgado porque tiene 12, a los 14 años están en juzgado, a los 18 años está en prisión. Si es que no hay que ser psicólogo ni nada, si es que lo ves venir. Y si lo veo yo venir, que no soy psicólogo, a ver si no lo pueden ver los psicólogos, los sociólogos de los servicios sociales. Esos servicios sanitarios, ¿cuántas veces son los que detectan ellos situaciones de malos tratos, de riesgo, de falta de atención de los menores? ¿Por qué no se comprometen y denuncian? Esos fiscales, que les corresponde a ellos la defensa de los derechos del menor, que controlen en la administración, que fiscalicen en la administración. Esos centros escolares que no expulsen, y esos jueces hay que quitar patrias potestades, se quitan patrias potestades, pero tenemos que cumplir con las obligaciones de los padres. Así están las cosas y los niños tienen que estar en la escuela. Encima les quitamos el 0 para que no se traumaticen. Eso es consustancial.
Si eso es como el copiar, es un derecho, una lucha legítima entre el profesor y el maestro, pues el cero es un instrumento básico para la formación de un estudiante. Es que eso es... Pero se van a traumatizar si le ponemos el cero. Porque educar es interferir, y no se puede interferir. Así no va. Llegamos al tercer escalón, y llegamos a la sociedad. Y somos unos hipócritas, porque hablamos de sociedad como si fuesen otros, y somos nosotros los ciudadanos los que formamos la sociedad, y somos unos hipócritas, yo primero. Y tenemos problemas muy serios, que hay que hablar. Tenemos el tema del alcohol. Yo vengo de la capital del botellón. A nosotros ya nos conocen más en Granada por el botellón que por la Alhambra. Hace 3 años tuvimos la fiesta de la primavera, 55.000 borrachos en la calle. La fiesta de las cruces, 80.000, y porque llovió, que si no llega a llover, 290 comas etílicos. ¿Cuántos menores hay? Ya todos los fines de semana tenemos 20, 30.000 borrachos en la vía pública. Yo digo que el alcohol es una droga, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Después nos meteremos con los colombianos porque somos el tercer país productor de alcohol, pero después nos meteremos con los colombianos porque fabrican la coca. Pero nosotros somos el tercer país productor de alcohol. Y como decía el otro, no somos el tercer país productor, somos el primer país consumidor porque no exportamos nada, nos lo bebemos todo. A lo mejor no podemos llegar al acuerdo de que la droga es alcohol, de que el alcohol es una droga, pero no creo que haya ni ningún ingeniero ni ningún parado que no me reconozca que el alcohol es una sustancia peligrosa para un menor de edad. Si llegásemos al convencimiento individual de que el alcohol es una sustancia peligrosa para un menor de edad, ¿qué pinta un menor de edad bebiendo alcohol en la vía pública? Si es que no te quedes, si es que hemos perdido el norte. A mí me pillan en Granada cogiendo manzanilla y en Sierra Nevada y me meten 2 años de prisión porque estoy atentando contra la flora de allí de Sierra Nevada. Me pillan en mi pueblo, en la laguna de Ruidera, cogiendo un cangrejo de río y estoy atentando contra la fauna del Guadiana. Yo no puedo fumar y dentro de mi despacho y dentro de nada no voy a poder fumar ni en la plaza de mi pueblo y mi hija puede hacer botellón. Si es que hemos perdido el norte. Yo lo que digo es que un menor no debe de beber alcohol. Y si quiere beber, que bajo la responsabilidad de su padre, que su padre le invite a todos los cubatas que le dé la gana en su casa o en un bar destinado al efecto. Pero que sé yo, que los niñatos vayan con el botellón por ahí por la calle. El resto de las drogas que están ahí, si no hace falta irse a los polígonos para comprar la heroína y la cocaína y nada. Y aquí, yo no sé en Irún, pero vamos, es seguro, y en San Sebastián, vamos. Yo en Granada te puedo dar la dirección. Hay tiendas donde te compran la semilla de la marihuana, porque cuando lo compras, como no tiene el principio activo, llega allí, te da un sobrecito cerrado, llegas a tu casa, abres la bolsa, le echas la macetica, le echas agua y ya empieza a salir la cosa, pero cuando la compras, como no tiene el principio activo, pues lo llevas. En esas mismas tiendas hace años que se están vendiendo piruletas de marihuana, piruletas a €1. A las criaturas de 11 y 12 años. Dame una piruleta de la buena, piruleta de marihuana. Malo si tiene marihuana, que no lo sabemos. Y también malo si no la tiene, porque no sabemos, porque el niño se cree que se está tomando un piruletazo de marihuana y no le pasa nada. Y en esas mismas tiendas, aquí me imagino que se da viento el año por el clima, nosotros ahora se nos dispara el consumo que se vende en las mismas tiendas. Los monguis. ¿Sabéis lo que son los monguis, no? ¿Sabéis lo que son los monguis? Pues ya hay alguno que ha dicho que sí. Bueno, soy buena gente, no soy chorro. Pues los monguis, que se compran en las mismas tiendas, a lo mejor aquí se llama de otro nombre, de otra manera. Los choricillos míos les llaman los monguis. Son una especie de tortas tipo pizza, que llegas a tu casa, los pones bajo la humedad, los vaporcillos y empiezan a salir unas cositas. Esas cositas son las setas alucinógenas. Y eso se vende. Yo hace años tuve un juicio de un colega a otro que le dio una ración de monguis y le sentaron mal los monguis. Que me han sentado mal los monguis. Pues le sentaron mal los monguis, pues terminó la historia en 40.000 euros de daño en todos los coches que estaban estacionados en la puerta de la Facultad de Medicina y 3 ciudadanos al hospital, porque es que le han sentado mal los monguis. Tenemos una droga que está haciendo muchos estragos entre los chavales y ahora aquí tenéis bastantes, pero nosotros, yo siempre digo a los políticos que tenían que venir a ver los juzgados fronterizos como tenemos nosotros. Vosotros recibís por un lado, pero yo recibo por el otro lado en las condiciones en que vienen los menores inmigrantes, para que vean lo bien que los tratamos y segundo, para que les exijan responsabilidades a sus reyes y a sus príncipes y a sus presidentes de las condiciones que vienen. Pero están viniendo mucho menor inmigrante enganchado al pegamento. Se está volviendo a esnifar pegamento y los nuestros lo están copiando y nos están planteando unos problemas tremendos de agresividad, de desintoxicación en unas condiciones lamentables.
Tenemos una droga también que está de moda entre los chavales, este tema de los chavales pijos, que no hacen mucho, pero se está poniendo que me voy a electrificar, me voy a electrificar. Se meten el liquidillo de las pilas que sueltan cuando caducan, eso se lo nifan, me voy a electrificar. Tenemos una droga que está haciendo mucho daño también en los chavales, que es el juego. Tenemos mucho menor ludópata, y eso está ahí, con todos los problemas, no solamente de la PlayStation, sino del juego de las máquinas, ahora añadido por internet y demás. Así están las cosas. Tenemos estas tecnologías que siempre digo lo mismo y se lo digo a los padres. Va a llegar Navidad, regalo estrella, los móviles de última generación, que esto que vale para todo menos para hablar por teléfono, porque esto tiene internet, MP3, MP4, Cinemascope, tiene de todo menos para hablar por teléfono. Pues regalo estrella, los móviles, los móviles buenos para los niños, los móviles que dejan los niños para el padre y la madre. Somos tontos, pues ya acordaré, ya Navidades, los móviles que buenos para los niños y los que dejan los niños para el país nada más. Es como lo del ordenador, ponme un ordenador, ponme un internet, que un menor no debe de tener ni televisión en su cuarto. Y si quiere tener un ordenador, tiene que ser un ordenador tonto de cortar, pegar y guardar como y punto. El internet, donde tiene que estar en el salón de la casa, ahí es donde tiene que estar el internet. ¿Qué problema nos está planteando? Dos problemas. Primero, droga. Ya tenemos chavales que no saben vivir sin el móvil. Es que les quitas el móvil, los castigas sin móvil y parece que tienen el mono ya, el síndrome de abstinencia. Lo mismo que si les quitas el ordenador, que es que no saben vivir sin ordenador. Segundo, instrumento para cometer hechos delictivos, también delito típico de clase media, media alta. Grabaciones de imágenes, palizas, tal, colgándolos por YouTube o por internet. Típico delito de clase media, media alta. Así está la cosa. No me meto con la televisión porque es asquerosa. Yo me acuerdo del fiscal general del Estado todas las noches porque está creando una juventud, no está reflejando una juventud. Y así están las cosas. Llegamos al tercer escalón, a la ley. A la ley de responsabilidad penal del menor. Ahora vamos a juzgar a los menores, esos menores que no se les ha dado, no se les han informado de deberes, solamente de derechos. Y es la ley por la cual vamos a juzgar a los menores que cometen hechos delictivos. Esta ley además se ha informado muy mal. Y es una ley buena, pero se ha informado mal. Yo creo que uno de los problemas que tiene el legislador es que no explica a los ciudadanos las leyes. Y entonces la información que se da se puede manipular muchísimo. ¿Estamos en una ley buena o mala? Yo pienso en una ley buena y que fue aprobada por todos los grupos parlamentarios, pero antes de entrar en vigor ya sufrió modificaciones. Yo les voy a decir cómo está la filosofía de esta ley y cómo está la ley actual. Podrán estar de acuerdo o no de acuerdo, pero esta es la que hay. Nosotros vamos a juzgar a menores que cometen hechos delictivos entre 14 y 18 años. Y les vamos a juzgar con un procedimiento que cumpla todas las garantías constitucionales, para imponerle una sanción, que pague lo que ha hecho, que repare lo que ha hecho, porque cuando un menor comete un delito no solamente lo comete contra la víctima, sino también lo comete contra la sociedad. Que pague lo que ha hecho, que repare lo que ha hecho, dirigido a la reinserción. Todo el mundo habla de reinserción, hasta la justicia española habla de reinserción, hasta la justicia de adultos habla de reinserción. Pero es muy difícil hacer una política reinsertadora en España. Tenemos 75.000 a 80.000 presos en España. Tardamos en llenar una prisión un mes y medio. Y es muy difícil hacer una política debido a la masificación. Y después de las últimas modificaciones que ha habido de seguridad vial y de tal y que cual estamos metiendo en prisión todos los días. Y es muy difícil. Y la que se hace gracias al esfuerzo de muchos funcionarios, la colaboración de muchos ONG y de muchos voluntarios. Pero en materia de menores es el norte, vamos a sancionar para reinsertar. Yo entiendo que un individuo está reinsertado en la sociedad en el momento en que vive en sociedad y no altera la paz social. Pero ¿cómo voy a saber si un individuo está reinsertado si no lo tengo en sociedad? ¿Y cómo voy a reinsertar a un individuo si nunca está insertado? ¿O cómo voy a reeducar a un individuo si nunca está educado? Lo tendré que sancionar para en su caso educar y en su caso reeducar. O sancionar en su caso insertar y en su caso reinsertar. Siempre el interés del menor. ¿Y qué es el interés del menor? Darle satisfacción de sus derechos exigiéndole sus deberes. Y para eso disponemos de dos instrumentos, fiscal y el equipo técnico de apoyo. Ese equipo que está integrado por un psicólogo, un educador, un trabajador social que nos permiten conocer las circunstancias de cada uno de los chavales que vamos a juzgar. Tenemos al fiscal y tenemos el conocimiento del individuo que ha cometido el delito. Actualmente el Grupo Popular está proponiendo bajar la edad a 12 y 13 años. Yo creo que no se enteran bien, o no lo explican bien los periodistas, no sé. Yo les voy a explicar cómo está el tema. El tema está, vamos a suponer que un niño de 12 y 13 años comete un delito gravísimo, mata a un íntimo amigo suyo. ¿Cómo está la ley actual?
La ley actual lo que dice es que la justicia de menores no puede sentar en el banquillo a ese menor de 12 y 13 años. No podemos sentarle en el banquillo porque consideramos que un chaval de 12 y 13 años es irresponsable y que por lo tanto no le vamos a sentar en el banquillo para imponerle una sanción. Pero lo que no dice, lo que sí establece la ley, no esa ley, sino todo el conjunto de la ley, es que los padres de ese niño muerto no pueden sentar en el banquillo al niño, pero sí pueden sentar en el banquillo a los padres de ese niño que ha matado para reclamarle las indemnizaciones que correspondan por ley. Luego la víctima no queda desprotegida. Lo que dice la ley es que al niño no lo vamos a encerrar, no le vamos a poner una sanción, pero sí vamos a condenar, podemos condenar a los padres a que pongan unos procedimientos correspondientes, una demanda correspondiente por la vía ordinaria para reclamar por daños y perjuicios la muerte de su hijo. ¿Qué está proponiendo el Partido Popular? Sentar en el banquillo a los chavales de 12 y 13 años. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que para sentar en el banquillo siempre hay tiempo. Que la justicia estamos judicializando todo. Y que antes de sentar en el banquillo a un chaval de 12 y 13 años, yo primero trabajo con los padres, trabajo en la prevención, en la educación, en exigir responsabilidades a los padres, exigir a la escuela, exigir a la sociedad. Y después siempre tendremos tiempo de sentar en el banquillo a un chaval de 12 y 13 años. ¿Qué haremos cuando les cometan los delitos los chavales de 9? ¿También nos vamos a sentar en el banquillo? Y segundo, si los políticos deciden sentar en el banquillo a un chaval de 12 y 13 años, sería bajo el reconocimiento expreso de que ha fracasado la política familiar, la social y la escolar. Y desde luego yo nunca adoptaría una medida privativa de libertad para un menor de 12 y 13 años. Ahora bien, parlamentarios que en las Cortes, allá ellos. Esa es mi opinión. Nosotros trabajamos con chavales de 14 a 18 años. Y siempre que llego a este punto me gusta hacer una doble reflexión, con el corazón en la mano, y vamos a ser todos honestos. ¿Quién de los que estamos aquí no ha cometido un delito en su vida? ¿Quién de los que estamos aquí nos gusta tomarnos una copilla de vez en cuando no ha conducido alguna vez bajo la influencia de bebidas alcohólicas? ¿Quién de los que estamos aquí no ha cogido algo del Corte Inglés? ¿Quién de los que estamos aquí no ha comprado falsificaciones de relojes, de camisas, de camisetas, de historias, de bolsos, de tal? ¿Quién de los que estamos aquí no ha comprado música pirata y discos y DVDs y cosas de esas? ¿Quién de los que estamos aquí no se baja música de Lemure? ¿Y quién de los que estamos aquí no intenta defraudar la Hacienda? Vamos a ser claros. Lo que pasa es que no nos han pillado. Yo soy juez, a mí no me han pillado. Y a lo mejor el que se ha librado de conducir bajo la influencia que va en coche oficial. Vamos a ser claros. ¿Quién no se levanta una mañana, pero no con 14 años, con 50 también a las 12 de la mañana diciendo madre mía de la que me libré ayer? Vamos a ser claros. Si es que no tenemos ángeles de la guarda, tenemos obreros de la gloria. Lo que pasa es que hay un momento en que el obrero se está tomando el bocata y es cuando te pillan. Si es que hoy día estos delitos, si es que en cualquier momento estás para cometer un delito. Luego, ¿qué pasa? Que el 80% de los chavales que yo juzgo cometen delitos, pues no son delincuentes. Si es que hoy día todo es delito. Luego, el 80% de los chavales cometen delitos, pues no son delincuentes. Y luego hay un 20% que tiene el perfil de delincuente. Cuando tú ves a un chaval que tiene el perfil de delincuente, siempre tiene una historia. Vamos a averiguar qué historia tiene, porque a lo mejor si yo tengo esa historia soy más delincuente que la persona que voy a juzgar. Y segunda reflexión. Es duro, es muy fácil, pero es duro. Todos más en estas fechas, además. Todos sabemos cómo reaccionaríamos si nos matan a nuestro hijo o a nuestra hija. Todos somos un poco los padres de Marta del Castillo, somos los padres de la niña de Chinchilla y demás. Todos sabemos cómo reaccionamos si nos matan a nuestro hijo o a nuestra hija. Pero sería también bueno saber cómo reaccionaríamos si somos nosotros los padres del niño asesino. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si la policía llega una mañana o una noche a nuestra casa y detiene a nuestro hijo acusado de homicidio o de violación? Y no digamos el caso que tuvimos en Granada hace 3 años, de ese chaval de 15 años que le pegó 2 tiros a su madre. Ese padre que por la mañana estaba encerrando a su hijo y por la tarde estaba enterrando a su mujer. Que al cabo de unos días llegó un amigo del padre y le dijo, oye, ¿vas a ir a ver a tu hijo al centro de menores? ¿Cómo no voy a ir si es mi hijo? ¿Cómo queremos que la sociedad trate a nuestro hijo que no hemos sabido, no hemos querido, no hemos podido educar? Está bien que los padres de una niña que han matado pidan la cadena perpetua, la modificación de la ley, es lo normal. Es que lo otro sería contra natura, eso es lo normal. Pero otra cosa es cómo se reacciona por parte del legislador. Podemos estar en cualquier momento, no solamente en este lado, podemos estar nosotros en este lado. Se ha transmitido la idea de que a los menores no les pasa nada y mienten. Se dice que la ley de menores es muy blanda, mienten. Se dice que a los menores, como son menores, no se les puede detener. Se les dice que no se pueden poner las esposas. Mentira. Si nosotros pillamos a un menor de 14 años, con 14 años cometiendo hechos delictivos, se les puede detener en las mismas condiciones que un mayor. Y si hay que poner esposas, se ponen esposas.
Y puede estar detenido 24 horas por la policía, más 24 horas por el fiscal, más 24 horas por el juez. Y el juez incluso puede acordar una prórroga de otras 48 horas más para ver qué hace con ese menor. Luego un menor puede estar detenido en dependencias policiales hasta 5 días. Y si hay que poner esposa, se ponen esposa y no pasa nada. ¿Qué medidas son las que nosotros adoptamos con los menores que cometen hechos delictivos? Tenemos 3 tipos de medidas. Vamos a encerrar al menor. En España, cuando se pide justicia, encerrar. Prisión, vamos a encerrar al menor. Y tenemos 4 tipos de privación de libertad. Dependen de las comunidades autónomas, y aquí el País Vasco tiene buenos centros, pero creo que en ese tema os hemos superado a Andalucía en cuanto a ese plan en concreto. Yo hablo, hace tiempo que no conozco los centros del País Vasco, conozco bien los de Andalucía, pero nosotros en Andalucía tenemos unos centros que no tienen nada que envidiar de la prisión de máxima seguridad que tenemos de Albolote, nada, y es una prisión de máxima seguridad. Para que os hagáis una idea, yo en Albolote también muchas veces llevo vigilancia penitenciaria, y nosotros en Albolote tenemos allí 15 tíos de ETA permanentemente durante todos los años, y tíos duros. O sea, que no es una prisión así como que puede ser de la de Ocaña, no, una prisión de máxima seguridad. Pues los centros de menores de última generación que han hecho en Andalucía tienen las mismas medidas de seguridad que la prisión de Albolote. Barrotes todos los que queráis, tiene hasta circuitos cerrados de televisión, el taller del cuarto oscuro de fotografía. Eso de que los menores se escapan de los centros es mentira. Fijaros, nos cuesta en Andalucía un chaval privado de libertad, hace ya 2 años, 3 años, de 42 a 44.000 pesetas diarias. Por cada chaval que tenemos encerrado tenemos 2 profesionales. Yo siempre comento que una de las experiencias más chocantes que he tenido como juez es cuando porque la gente se cree que yo nada más que condeno a los chavales a aprender a leer o a limpiar el botellón. Yo llevo desde el 88 como juez de menores, desde el 80 como juez y desde el 88 como juez de menores. Luego también he llevado penal, instrucción, vigilancia, pero bueno, mi especialidad desde el 88 es en menores. Y yo como juez de menores llevo juzgado del orden de 33 asesinatos, homicidios, llevo juzgados unas 90 violaciones y llevo juzgados de 15.000 a 16.000 chavales. Cuando yo hablo de un tío duro, hablo de un tío duro, no hablo de un tío que coge 3 o 4 coches. Y cuando tú metes a un chaval de estos que se cree que es duro, los hay duros, pero pocos. Cuando tú metes a un chaval de estos que se cree que es duro porque lo has cometido por un delito de homicidio, de atracado, de varios atracos, violaciones, que se cree que el tío es duro, cuando a las 12 de la noche se cierran las celdas y se apagan las luces en esos centros, no se oyen voces de asesinos ni voces de violadores. Allí lo que se oyen son llantos de niños, porque son niños los que cometen los delitos. Lo que pasa es que muchas veces, y por desgracia, un grupo de niños es mucho más peligroso que un adulto, porque son más inconscientes. Pero cuando el chaval se queda solo en su celda y se cierra la celda y se apagan las luces, lo que se comporta como tal y lo que hace es oírse los llantos de niños porque son niños. El chaval no va a poder salir del centro si no ha cumplido 1/3 de su condena. Luego tenemos el internamiento en centro semiabierto, que arquitectónicamente es el mismo centro, pero la vida diaria es un poquitín más suave que el internamiento cerrado. El chaval va a poder realizar alguna actividad siempre fuera del centro. Internamiento en centro abierto, lo tenemos abandonado, lo estamos compaginando con otra medida que llamamos convivencia en grupo educativo. Es una medida que la estamos poniendo fundamentalmente para los niños maltratadores de sus padres. Conviene alejarlos del ámbito familiar durante un tiempo, pero que sigan realizando sus actividades diarias todos los días. El chaval entra y sale, pero duerme en ese centro. Y luego tenemos el internamiento terapéutico. Y con todo el cariño del mundo, no lo entendáis si alguien se siente por mi palabra un poco molesto, le pido disculpas, pero es muy difícil utilizar términos que no afecten un poco a la sensibilidad. Tenemos mucho chaval que está mal, tenemos mucha gente que está enferma de la cabeza, que está mal. Yo siempre creo que fue un fallo de la política de los años 80, 90, de aquello que decía que todo el mundo puede estar en su casa. A mí me ha tocado más de una vez como juez de guardia estar en Granada, llamar a la policía a un vecino, oiga, que hay un tío de 40 años que quiere tirar a su madre por el balcón. Vamos, el juzgado, la policía, detiene al tío, lo cogemos, lo encerramos en la unidad de salud mental, 10 días, le ponen el tratamiento, lo sacan y al 11 tira a su madre por el balcón. Yo creo que el Estado de Derecho del siglo XXI tiene mecanismos suficientes para evitar los posibles abusos o equivocaciones que se pudieron cometer en el siglo pasado, pero que hay mucha gente que no puede estar en su casa. Pues lo mismo pasa en menores. Yo siempre comento el caso de un chaval que tuve hace años.
Este era un chaval de 15 años que decía que hablaba con Jesucristo todas las noches a las 12 menos cuarto. Te llega un tío de 15 años diciendo que habla con Jesucristo todas las noches a las 12 menos cuarto, que lo hace por el mismo canal, y dice, este está más para allá que para acá, este está listo. Pues gracias a los equipos técnicos les gustaba la música, sabíamos que le gustaba la música, concretamente le gustaba tocar el tambor. Dije, pues ya está. Como era la época de Semana Santa, dije, pues te voy a poner a tocar el tambor en todas las procesiones nocturnas, para que tengas 10 horas tocando el tambor y llegues reventado de tocar el tambor. Y encima, como va ahí con los santos, las vírgenes y los cristos, pues a ver si te transmiten mensajes de serenidad, de verdad. Porque no lo podía tener en su casa. No lo podía tener en su casa porque lo tenía comido ya por maltratar a sus padres y sabíamos que estaba violando a su hermana de 8 años. Después tuve otro colega que fue capaz de darle 50 veces una llave inglesa a un coleguilla suyo porque tenía ganas de ver qué se siente cuando se mata. Tenemos gente que está mal, pero tenemos muchos niños que se están volviendo locos, por el inicio de muy temprana edad de policonsumo de sustancias. Yo controlo. Yo he tenido un crío que fue capaz de darle, vamos, ahora tiene 25 años, que fue capaz de darle 10 tiros a 2 chicas y bajarle el cuello a las 2 para quitarle una cadena de oro. Él tenía una criatura de 15 años que fue capaz de tirarse una tapia de barriga para abortar. Yo controlo. Y tenemos chavales que cada vez empiezan con 12 y 13 años. Hemos transmitido la idea de que una cerveza no te pasa nada, y 2 cervezas no te pasa nada, y entonces se toman su cervecilla. También hemos transmitido la idea de que si te fumas un poco te hace menos daño que si te fumas un fortuna. Mira, que queda más intelectual y más moderno. Entonces hay que fumarse un porro, 2 porros. Después nos vamos a estar toda la noche con el porro, después nos metemos al fortuna. Después pillamos un mongo y nos tomamos un mongo, y después nos tomamos 2 o 3 cubatillas. Y después, para que nuestros padres no se enteren que vamos colocados, nos metemos unas rayitas, 2 rayitas de cocaína. Y cuando esos cuerpos empiezan con esa hipocresía social, con 12, 13 años, cuando llegan a los 16, 17 años, están más para allá que para acá. El otro día estuve en Granada en un congreso de medicina y un colega vuestro, que es una autoridad, el doctor Javier Aizpiri, neuropsiquiatra, que ha sido mucho tiempo secretario de Estado y no sé qué, de Sanidad, en fin, cargos importantes, de una cifra impresionante. El 38% de los jóvenes españoles están deteriorados. Y están deteriorados porque como empiezan a tan temprana edad los circuitos cerebrales, neuronales, no sé qué, se cortan los circuitos. Y no llegan todos. Luego digo una cifra interesante. El 25% de los jóvenes españoles son maduros. Y luego quedamos el otro 30 y tantos que estamos como estamos. Pues así nos va. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que intervenir y hay que privarle de libertad. Tenemos el policonsumidor. Yo controlo. Cuando llegáis a un chaval mencionar la palabra controlo, puede haber problemas. No digo que no haya, pero puede haber problemas. Pues una palabra típica, controlo. Y estamos teniendo serios problemas con esto, con el policonsumidor. Yo siempre les comento a los chavales, cuando les doy las charlas, que yo cuando entré en los años 80 de juez, a nosotros un drogata nos duraba 15 años, 17 años. Era la época de la heroína, y se inyectaban, entonces morían de sida o de hepatitis. Y entonces nosotros teníamos un drogadicto puro y duro, si no se desintoxicaba, a los 15, 16 años estábamos levantando el cadáver. Y les digo a los chavales, ahora no se mueren, porque no se inyectan, pues se vuelven locos. Y como empiezan a muy temprana edad, cuando llegan 16, 17 años, están más para allá que para acá. Y yo tengo madres que tienen que dormir con un puñal debajo de la almohada y bajo llave, porque no pueden controlar las reacciones de sus hijos, porque se han vuelto esquizofrénicos y tal, y no controlan la medicación. Y hay que privar de libertad. Y esto va mal. Internamiento terapéutico. Y hay que privarle de libertad. ¿Cuánto tiempo podemos encerrar a un menor? Si el delito lo comete un chaval entre 14 y 16 años, el tiempo de internamiento puede llegar a ser 6, 8, 3, 5, 6. Si el delito lo comete un chaval entre 16 y 18 años, el tiempo de internamiento puede llegar a ser 6, 8 o 10. 6 y 10 es para terrorismo. Pero lo que no dicen los políticos, que yo creo que tampoco se lo saben, ni los medios de comunicación, porque no conozco a ningún periodista que haya criticado la ley, que se haya empollado la ley, es ¿qué pasa si un menor comete, por ejemplo, 2 homicidios y una violación en ese intervalo de tiempo? Uno con 14 y 15 y otro entre 15 y 16, o entre 14 y 15 y otro entre 16 y 17, y se le juzgan distintos juicios. Imaginaros que es un chaval que comete 2 hechos, 2 homicidios y una violación. ¿Cuánto tiempo como máximo puede estar? No son 5 años, ni son
8 años. Es el doble de la máxima. Como la máxima entre 14 y 16 años son 5 años, podría condenarlo a los 10 años. Y si el chaval comete los delitos entre 16 y 18, como la máxima son 8 años, salvo el caso de terrorismo, son 10, serían 16 años. 10 años, 16 años, 12 años en algún caso, o 20 años, es mucho tiempo, es poco tiempo. Vamos a la justicia de adultos, porque aquí parece que hay que endurecer la ley de menores. Vamos a la justicia de adultos, con el corazón en la mano. El tiempo máximo de cumplimiento son 20 años. Sin contar 2 o 3 delitos que son 2 robos con homicidio y 3 robos con homicidio, que son 25 años. Sin contar 2 o 3 asesinatos que son 30 años. Y sin contar terrorismo, que son 40 años, que lo han modificado hace 2 o 3 años. Pero eso es lo que dice el Código Penal. Ahora vamos a la ley de vigilancia penitenciaria y demás, y vamos a ser honestos. ¿Quién se pega en España 20 años en prisión? Vamos a ser claros. Porque está demostrado que si tú te llevas 1.000 millones de pesetas, a los 8 años estás comprando en el Corte Inglés de Zaragoza. A los 10 te están haciendo una entrevista en Telecinco. Te meten 30 años, a los 15 años estás en la calle. Está demostrado. Y está demostrado que si tú tienes tus contactos y te coges una depresión, 2 o 3 noches a los 2 o 3 años estás durmiendo en tu piso de Madrid. Y está demostrado que si te pones un régimen un poquillo severo, te puedes dar una buena ducha con tu novia y luego darte un paseo por aquí por la playa de la Concha. Está demostrado. Luego, ¿quién se pega en España 20 años en prisión? El chorizo desgraciado. Ese es el que se pega a los 20 años en prisión. El chorizo desgraciado, porque es un chorizo y un desgraciado. Y cuando tú conoces a un chorizo y desgraciado, porque es un chorizo y desgraciado, y lleva 16, 17 años, como los conozco yo y los he conocido como juez de vigilancia penitenciaria, esas personas son irrecuperables para la sociedad. A esa gente hay que darle una pensión de invalidez. Eso es lo que queremos hacer con los menores. ¿Cuántas veces ha salido gente, ese tipo de chorizo que ha salido de prisión? Lo primero que ha ido ha sido a la primera farmacia a atracarla porque está deseando volver, porque no sabe ni vivir fuera de la prisión. Eso es lo que queremos hacer con un menor. Y luego hay otra cosa que no cae, y es el cómputo del tiempo. Yo siempre comento lo mismo, aquí hay gente de todas las edades, gracias a Dios, pero acordaros los mayores cuando teníamos 12 o 13 años, ese primer amor que tuvimos todos, ese primer chico, esa primera chica que nos enamoramos todos de aquel verano maravilloso, y fueron 20 días de enamoramiento, no fue más, y nos acordamos, parece que fue ayer cuando estábamos hablando de las Torres Gemelas, ¿y cuántos años han pasado? Parece que fue ayer cuando estábamos hablando del atentado de Atocha, ¿y cuántos años han pasado? Y como digo yo en Andalucía, parece que fue ayer cuando tomó posesión el Chávez y se han pasado lo que se han pasado. Decirle, parece que fue ayer cuando estábamos en Navidad y ya estamos a la vuelta al cole y enseguida va a decir el Corte Inglés que estamos en Navidad. Parece que conforme vamos envejeciendo el tiempo se va acelerando. Yo parece que estaba aquí hace nada examinándome en Bilbao por mi título de deusto, convalidando mi título, y llevo 30 años de juez y hace 33 años que estuve aquí, parece que fue ayer. Parece que conforme envejece pasa acelerándose el tiempo. Yo, cuando condenas a una persona a privación de libertad, siempre te dice, no me está usted condenando un año 365 días, sino me está usted condenando un día 365 veces. Pero cuando tú condenas a un chaval de 14 y 15 años, ese día no tiene 24 horas, tiene muchas más horas. Cuando yo condeno a un chaval de 14 y 15 años, a 10 años, 6 años, le estoy privando de libertad el 70 al 80% de su vida con su cómputo del tiempo, no con mi cómputo del tiempo. Luego no es tan blanda la ley de menores. Pero bueno, y si no, que quiten la palabra reinserción, y de todas formas esa es mi opinión, y para eso está el legislador, y que haga lo que crean conveniente. Pero esta ley contempla otra serie de medidas. No vamos a encerrar al menor, vamos a trabajar con él en libertad. No todo hay que pagarlo con privación de libertad. Y tenemos una medida que es muy buena y es buena que lo recuerden las familias, los centros escolares, las empresas, que es la medida de mediación. Vamos a mediar, vamos a resolver, vamos a negociar, vamos a conciliarnos. Incluso la justicia penal es bueno a veces que la víctima le ponga cara al delincuente y que el delincuente le ponga cara a la víctima. Yo siempre comento los casos que tuve hace años, no existía esa medida y lo camuflamos, pero fue el siguiente caso. Yo siempre comento que bastante bien salen algunos chavales a pesar de los padres que tienen. A mí me entran ganas a veces de condenar a los padres para que no tengo competencia. En el año 95 que tenía competencia, pues condené a 10 matrimonios en Granada porque no permitía que sus hijos no fuesen a la escuela, los condené a 1 de septiembre, primero a los padres y después a la madre, para que no dijesen que dejaban a los niños fuera, quedé solo y bajó el asentismo escolar un montón. Vamos, se pegaron un mes cada primero los
padres y después los madres, por fomentar que sus hijos no vayan a la escuela. Bueno, bastante bien salen algunos chavales a pesar de los padres que tienen. Este era el hijo de un chorizo. El padre se dedicaba a montar a su hijo en la moto de paquete para que pegase los tiros. Y así se le pillaba a la policía y decía, yo no sé nada, ha sido un niño. Pues un buen día, en el Paseo de los Tristes de Granada, le pegaron el tiro a una señora mayor y le quitaron un bolso. La señora mayor acudía a la policía diciendo que le habían quitado un bolso valorado en 54 millones de pesetas. Claro, cuando la señora acude a la policía oye esa versión, la policía se empieza a reír, pero cuando la policía identifica a la señora, efectivamente, el bolso nada más que costaba 800.000 pesetas. Que si aquí hay chavales que no entienden las pesetas, pues serían unos 40.000 euros, ¿no? Más o menos. No, ya, se lo digo, si hay chavales que no calculan pesetas. 800.000 pesetas el bolso. Llevaba un collar, unos pendientes y una pulsera valorado en 54 millones de pesetas. Fijaros si el padre de mi chaval era chorizo, que vendió toda la mercancía a un socio suyo en 40.000 pesetas. Luego tenemos 3 chorizos, mi chorizo, el padre de mi chorizo y el socio del padre de mi chorizo. Pues gracias a mi chaval pillamos al padre y al socio. La justicia mayor es 7 años de prisión. ¿Cómo terminó la historia del chaval? Pues la historia del chaval terminó de la siguiente manera. Como tu madre tiene al marido que tiene, pues, y tu padre está en prisión, pues, y tu madre tiene niños, pues tú vas a tener que echarle una mano a tu madre, vas a trabajar por la mañana. Después por la tarde vas a ir a sacarte el graduado escolar, te doy 2 años para que te saque el graduado escolar. No vas a suspender ni una y te doy 2 años. Después me vas a sacar el carnet de conducir, te doy 2 oportunidades. Y después me vas a hacer 2 módulos de formación profesional. No vas a volver a cometer un hecho delictivo en tu vida. Vas a ser buena gente y vas a seguir ayudando a tu madre. Y todos esos gastos te los va a pagar la señora que le has quitado los 54 millones de pesetas. Y así se hizo. Y gracias a ella, el chaval se sacó el graduado, se sacó el carnet y se hizo 2 módulos. Y actualmente es un tío que tiene 20 y tantos años, padre de familia, lejos del mundanal ruido. Tú lo has hecho, tú lo pagas para forma. Y a veces es bueno que la víctima le ponga cara al delincuente y que el delincuente le ponga cara a la víctima. Y es bueno desjudicializar. Pero esta ley contempla otra serie de medidas, no vamos a aplicar. Fijaros la importancia que tiene el delito y quién ha cometido el delito, qué circunstancias, que es todo lo que se maneja. Tenemos una medida, ahora no vamos a mediar, ahora vamos a trabajar con él en libertad. Esos chavales que están más para allá que para acá y tal, pues te condeno a tratamiento ambulatorio. Vas a estar durante un mes, durante un año, 3 días a la semana, 2 días al mes, yendo al psiquiatra, al psicólogo, a los ludópatas, al hospital, y vas a ir a sanidad, a salud mental, lo que quieras, controlado por educadores. Una medida que me gusta a mí mucho, libertad vigilada. Te vamos a controlar con quién vas, con quién no vas, si vas al colegio, si vas a la escuela, tu comportamiento en casa, tu tiempo libre, por educadores. De tal manera que si funciona bien, si no te acuso de un delito de desobediencia a la autoridad judicial. Que eso, por ejemplo, se está comentando del caso de Rafita. El caso de Rafita, ¿por qué? Que mató a Sandra Palo, que estuvo 5 años y que después estuvo 3 años de libertad vigilada y que Esperanza Aguirre decía que protestaba porque ese menor tenía que estar dentro? Si la responsable es ella. Porque el responsable de la ejecución de las medidas de medio abierto la tiene la comunidad autónoma. Ahí lo que ha habido ha sido un fallo de coordinación entre los equipos de medio abierto dependientes de la Comunidad Autónoma de Madrid con la Fiscalía y el Juzgado de Menores, pero el que tiene que controlar a ese menor son los equipos de medio abierto de la Comunidad Autónoma. Pero hay mecanismos suficientes. Si esa Comunidad Autónoma ve que ese menor está incumpliendo la medida de libertad vigilada, lo propone al fiscal al juez y el juez aplica el artículo 52 de la Ley de Menores y ese chaval pasa directamente a un centro de internamiento. Luego si Rafita está en la calle o ha estado en la calle ha sido por un problema de coordinación, porque aquí como estamos tan bien dotados y estamos tan informatizados, yo considero que la justicia estará informatizada cuando tengamos la misma eficacia que tiene Hacienda. Mientras tanto no hay nada. Libertad vigilada. Te voy a controlar, tú esto, tu comportamiento en casa, voy a trabajar con tus padres, voy a trabajar a pesar de tus padres 1 año, 2 años, 3 años, lo que quieras. Una medida que me gusta a mí mucho, trabajo en beneficio de la comunidad. Si no todo consiste en reinsertar, a veces consiste en escarmentar. Tú lo has hecho, tú la pagas y la vas a pagar tú con tu trabajo. Lo que queráis, colaboración ciudadana. Si la sociedad pone fácil el camino para que un menor cometa el delito, la sociedad tiene que buscar los mecanismos necesarios para que ese menor repare el delito sin necesidad de privación de libertad. Tú lo has hecho, tú la pagas. Lo que queráis, colaboración ciudadana. Esos menores que les gusta la juerga nocturna, el cachondeo, por ejemplo, yo en Granada, el botellón, el cachondeo, tal, 200 horas limpiar el botellón. Te vas a levantar todos los sábados a las 6:30 de la mañana y me vas a estar limpiando el botellón de 7 a 10, los sábados y los domingos. Como cada fin de semana son 6 horas y estoy condenado 200 horas, imaginar los fines de semana que me vas a estar limpiando el botellón. Y como no me interesa que lo hagas muy rápido, pues vamos a hacer 2 fines de semana, vamos a descansar 1, después vamos a hacer 2, después vamos a descansar 3. Te voy a estar mareando con la limpieza del botellón 2 o 3 años a ver si te entra un poco de cerebro en la cabeza.
¿Por qué? Porque cometen delitos, pues no son delincuentes, pero no vas a pagar. Esos menores que conviene que suden un poquillo, no parece que ingieren sustancias pecaminosas que vienen que eliminen un poco por el sudor. Pues, yo utilizo mucho las medidas de temporada. Viene la época de las inundaciones de la playa, Motril, las muñecas y demás, a limpiar las inundaciones. ¿No dicen que los fuegos se apagan en verano? Pues vamos a apagar los fuegos, vamos a plantar pino, limpiar montes. ¿Te gustan los viejos? ¿Te gusta meterte con los viejos y robar a los viejos? Está acompañando a personas mayores. ¿Te gustan los indigentes? Meterte con indigentes, pegarles palizas y tal, sirviendo comedores de indigentes, bancos de alimentos. ¿Te gustan las motos? ¿Te gusta robar motos y hacer tonterías con las motos? 200 horas con los tetrapléjicos. ¿Te gustan los coches? 200 horas me va a limpiar todas las ambulancias de la Cruz Roja. ¿Te gusta jugar con la policía? 200 horas vas a acompañar a la policía. ¿Te gusta el fuego? Bombero. Lo que queráis. Colaboración ciudadana. Colaboración ciudadana. ¿Quieres una niña que sabe coger cositas? ¿Sabe coger cositas de Zara? ¿Sabe coger cositas? Ya empiezo la campaña del juguete de Navidad. Te va a pegar 200 horas en Navidad empaquetando juguetes para los niños pobres. ¿Sabes empaquetar? Ahora vas a estar empaquetando. Lo que queráis. Esas niñas, las niñas se miran bien o mal. Si se miran bien no pasa nada. Si se miran mal se sacuden. Es que me ha mirado mal. Es que me ha mirado mal. Hay un pueblo en Maracena, y perdón por la presión, dice, ¿qué pollas miras, que me infló? El motivo es que me miraba mal. Dice, es que me miraba mal. Pues a las pocas yo normalmente 50 horas a limpiar espejos, para que se analice 50 horas su propia mirada. Claro, ya está mirando no hace falta tantos medios, lo que hace falta es coordinación y buena voluntad. No hace falta tantos medios. Yo tengo una medida que si vais a Granada la podéis ver físicamente, porque la pongo ya de continuo desde el 2001. Y ya la hemos perfeccionado, pero bueno, ya es un atractivo turístico, porque la gente se acuerda. Esta medida la aplico para los niños pijos, que causan daño en el mobiliario urbano. Ahora ya la hemos completado, en fin, pero esta es la primera. Del 2001, un chaval de 16 años quería dejar los estudios porque quería ser monitor de esquí. Porque allí, claro, los monitores de esquí ligan mucho. Empiezan ya en noviembre las madrileñas a llegar allí, ligan mucho los monitores de esquí. Entonces, este chaval dejaba los estudios y quería ser monitor de esquí. Y como era septiembre, ya y tengo derecho, entonces que ser ya, en septiembre ya tenía que ser ya seleccionador, ya de los seleccionados, ya de monitores de esquí. Ya los padres decían, siga estudiando, que ya hablaremos. No, tiene que ser ya. Pues el chaval se empezó a sacudirle a los padres, porque no le pagaban el curso monitor de esquí. Y los padres, tú deja de tu estudio que ya hablaremos. No, tiene que ser ya, bueno, unas palizas impresionantes. Los padres, ya desquiciados, con partes de lesión y tal, denuncian a su hijo por malos tratos. Cuando vamos a celebrar el juicio de los malos tratos, como son 20 y tantos juicios, pues yo tengo un calabozo al lado de la sala de audiencia, pues que los meto 15 minutos, 20 minutos, porque como son tantos juicios hay que separarlos de los testigos, de los denunciantes, los dejo allí aparcados 15, 20 minutos. Cuando vamos a celebrar el juicio me llega la policía y me dice, señoría, que es que aquí el amigo ha arrancado la rejilla del aire acondicionado del calabozo y ha puesto Víctor quiere a Ana. Pues bueno, pues si Víctor quiere a Ana, vamos a comprarle a Víctor un poco de masilla y que me deje un poquillo habilitado el calabozo, no me va a dejar hecho eso. Y le encuentran ustedes unas diligencias por una falta de daño a un bien público como el calabozo. Total, que así se hace. Me lo da un poquillo, me lo deja más o menos y tal, y le incuan la falta las diligencias. Celebro el juicio de la paliza que le pega a los padres y le meto 6 meses de internamiento más 6 meses de libertad vigilada. Cuando viene el chaval de cumplir los 6 meses de internamiento, ya se creía el chaval que se iba a su casa con el delegado de libertad vigilada a hacer el programa individualizado de la libertad vigilada. Digo, espérate que ahora vamos a ver el juicio de faltas que hiciste por los daños que hiciste en el calabozo. ¿Estamos? Vamos a hacer el juicio. Vamos a llamar al fiscal, al equipo técnico, al abogado, nos ponemos la toga, nos metemos en la sala. ¿Tú reconoces que has hecho eso? Sí. ¿Tú reconoces que arrancaste la rejilla del aire acondicionado y pusiste Víctor quiere a Ana? Sí, yo lo hice. Pues le dice el fiscal, pues mira chaval, eso es una falta de lesiones, una falta de daño. Una falta de daño porque arreglar el calabozo cuesta menos de 400 euros. Si llega a costar más de 400 euros estamos hablando de un delito de daño. ¿Tú reconoces que lo has hecho? Sí. Pues le dice el fiscal, pues mira, aquí se paga con 50 horas de trabajo en beneficio de la comunidad. Conforme. Señor letrado, conforme. Digo, pues ya está. Yo el juez te condeno 50 horas de trabajo en beneficio de la comunidad. Conforme. Digo, pues mira, vamos a emplear las 50 horas en la limpieza de la fachada de juzgado. Conforme. Señor letrado, conforme. Sentencia firme. A limpiarme la fachada de mi juzgado.
El problema de la fachada de mi juzgado es una fachada de estas de puro arte moderno, tipo Museo Guggenheim, de estas que son de estas chapas oxidadas, de estas que cuando llueve quedan bonitas color plata y fuente, en fin, puro arte moderno. Pues así es mi fachada. Y claro, con la sabiduría, claro, eso queda precioso cuando llueve. Y con la sabiduría que caracteriza a los ingenieros arquitectos de la Junta de Andalucía, en mi chapa nunca llueve. Claro, como nunca llueve porque no puede llover, y como nunca llueve, pues nunca se queda color plata, ni fuente, ni nada de nada. Y nunca llueve porque no puede llover. No puede llover porque me han puesto la chapa retranqueada, entonces nunca puede llover. Entonces, claro, como mi juzgado, esa fachada está justo enfrente de una zona de ocio, Comercial Neptuno de Granada, zona de ocio de los jóvenes granadinos, pues 120, 130 metros haciendo esquina, pues graffiti va, graffiti viene, mensaje va, mensaje viene. Y tiene la cosa en narices que yo que condeno a los chavales a limpiar el botellón, te cayó la fachada de mi juzgado, echa un plomo. Por eso lo condené a limpiar el juzgado. Pero cuando voy a ejecutar la sentencia, pues le pregunto a los ingenieros arquitectos cómo se limpia la chapa del juzgado. Y con esa sabiduría que les caracteriza me dicen, esto tiene muy mala folla. ¿Y esto por qué tiene mala folla? Y de esto tiene muy mala folla porque la única forma de limpiar la chapa es con ácido. Digo, a ver si le voy a dar ácido al niño. Para limpiar me va a avería el niño y encima me voy a encontrar yo con una denuncia de los padres del niño contra el cuerpo que se haya averiado el niño. Ya estaba yo a punto de abandonar la idea cuando vino una idea genial. No vamos a utilizar ácido ni productos artificiales. Vamos a utilizar productos naturales. 2 buenos guantes y una buena lija. Y va a estar lijando la chapa de la fachada del juzgado durante 50 horas. Pues ya tengo siempre condenado a 2 o 3 niños pijos a lijarme la chapa de la fachada del juzgado. Y si vais por allí... veréis que queda resto de que en su día hubo su graffiti, pero yo va adquiriendo ese tono plateado que... Tú la has hecho, tú la pagas. Una medida, y ya termino enseguida, una medida que dicto mucho y es muy triste, pero dicto mucho, es la de aprender a leer y escribir. El año pasado condené a 21 chavales a aprender a leer, no sabían ni leer su nombre en la lista de juicio. Condeno mucho a sacarse el graduado escolar, la enseñanza obligatoria. Mi teoría es muy sencilla. O estudias por lo civil o estudias por lo criminal, pero tú te vas a sacar el graduado. Tengo unos 200 y pico estudiando. Esas niñas que me han llegado de 17 años, madre de 3 hijas, es que las vas a condenar. Vamos a darte cursos de formación de escuela de padre y tal, vamos a intentar que tus hijos no sean unos chorizos, hija mía, porque al paso que va. Esos menores inmigrantes, si a ti no te tengo que reinsertar, a ti lo que te tengo que hacer es insertar. Y la única forma de insertar es aprender el idioma, te condeno a que me aprendas el idioma. Tú lo has hecho, tú la pagas. Y una cosa que no se ha comentado por los medios es que cuando estos menores cometen hechos delictivos y cumplen los 21 años y hemos decretado el internamiento en centros cerrados, pueden pasar a prisión. Pasan a prisión. Y con 18 años los podemos mandar a prisión. Lo bueno está en blanco. Pero tampoco lo que comentan los medios es que a partir de febrero del 2007 estamos sentando en el mismo procedimiento, antes lo hacíamos aparte, en el mismo procedimiento a los padres. Nosotros juzgamos a los menores, les ponemos esas medidas, pero a los padres les sentamos en el banquillo porque son responsables de las consecuencias económicas de los delitos que cometen sus hijos. Yo he condenado a chavales a 10 años de internamiento por homicidio, o a 12 años, y a los padres les he condenado a pagar 25 millones de pesetas, 30 millones de pesetas. Yo he condenado a chavales por violación a 5 años de internamiento, pero a los padres les he condenado a pagar 10.000 euros por penetración. Yo he condenado a chavales porque le han quitado el coche a sus padres y ha fallecido un amigo suyo por un accidente, y le he condenado a los padres a pagar 200.000 euros, 300.000 euros de indemnización. Esos chavales que están comprando, están grabando imágenes de vídeos, de historias y tal, estamos sentando en el banquillo a los menores que salen en las grabaciones, pero a los padres de los niños que han comprado el móvil. Es que no puedo con mi hijo. Pues puede usted, porque es su padre y su madre. Y yo podré entender que un niño de 15 años puede hacer tontería a las 2 de la tarde, pero cuando un crío está pegando tiro, matando a la gente o violando a la niña a las 5 o a las 6 de la mañana, algo tendrán que ver sus padres. Ustedes pagan. Y tendrán que acreditar, como dice la ley, que han actuado con la debida diligencia de un buen padre de familia para que el juez de valore a usted si le condenamos a pagar el 100%, el 80% o el 10% de la deuda. Pero usted paga. Lo mismo que pasa con los padres, los centros escolares. Y cuando los delitos se cometen en los centros escolares, estamos sentando en el banquillo a los representantes de los centros escolares. Usted responde de lo que hace el alumno durante el tiempo escolar y el horario escolar. Y lo mismo que estamos sentando, así estamos sentando a los representantes de las comunidades autónomas cuando esos menores están bajo la tutela de la comunidad autónoma. Por ejemplo,
Con todo el cariño no lo entendáis. Ese típico chaval morillo que vive en un centro de protección de menores, sale a las 5 de la tarde o a las 2 de la mañana y le pega un tirón a una señora mayor y le causa lesiones y le quita el bolso. Sentamos en el banquillo al morillo y sentamos en el banquillo a la delegada de Asuntos Sociales, que es la que tutora o la que tiene la custodia de ese menor. Así están las cosas. Luego, mi consejo a los padres es que seamos padres. No somos los amigos de nuestros hijos. Y es muy duro. Muchas veces no somos conscientes de la responsabilidad que tenemos. Y haceros un buen seguro de responsabilidad civil. Y darle el apoyo a los profesores. Los profesores que sean maestros, que recuperen esa autoridad, que reciban el apoyo de los padres, que luchen contra la administración, porque muchas veces la administración les pone trabas a la hora de tal. Tienen que resolver los conflictos de su propio, de su competencia, pero a veces tienen que denunciar cosas. Y como sociedad no seamos hipócritas. Yo por eso estoy pidiendo el pacto por el menor, porque estamos implicados todos. Fijaros las contradicciones más absurdas que tenemos. Y uno de los temas, me estoy fijando, es que estoy haciendo un poquito de palabras, no sé si hay críos pequeños, muy pequeños. Voy a tocar un par de cosas un poco duras. Si hay algún chaval chiquitillo, no digo que abandone, pero que los padres estén un poco y después le puedan explicar o puedan. A mí me parece una barbaridad, por ejemplo, me preocupa mucho el tema de las relaciones sexuales. No sé si sabéis que en España una cría de 13 años puede consentir relaciones sexuales. Es una ley que lleva tiempo, pero yo creo que habría que modificar. A mí me parece una barbaridad que una chica de 13 años pueda consentir relaciones sexuales. Yo creo que hay que modificarlo. Y como padre, yo de niña, yo la llevaría a los 30 años. Pero hay que ser moderno, demócrata, en fin, un poco comprensivo. Bueno, yo fijaría la edad en 14 años. ¿Por qué 14 años? Porque es la edad más baja en la que el juez puede dispensar para contraer matrimonio. Pero me parece una barbaridad que hoy una cría de 13 pueda consentir. Fijaros los problemas que tenemos. Una chica de 12 años puede comprarse la pastilla del día después y sin embargo no puede mantener relaciones sexuales. Una chica de 13 años puede mantener relaciones sexuales y sin embargo no se puede dar de alta en el 20. Una chica de 13 años puede mantener relaciones sexuales y sin embargo para ir a juicio o para ir a prestar declaración tiene que ir acompañada de sus padres. Una chica de 16 años va a poder abortar sin conocimiento y consentimiento de los padres y sin embargo para ir a prestar declaración a un juzgado tiene que ir acompañada de sus padres. Una chica de 16 años va a poder abortar y sin embargo no puede coger un coche, ni pedir un crédito, ni nada por el estilo. Cuando yo hablo de una persona menor de edad, estoy hablando de una persona menor hasta los 18 años. Cuando un médico habla de una persona menor, estamos hablando de una criatura de 12 y 13 años, que es donde llega la pediatría. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ver y a utilizar el mismo lenguaje. Por eso estoy pidiendo el pacto por el menor. Fijaros los problemas que estoy teniendo. Estoy teniendo ya varios juicios de niñas de 12 años que mantienen relaciones sexuales con chicos de 13 y 14 años. La niña se asusta porque sospecha que sus padres sospechan que sabe, que o se imaginan que la niña mantiene relaciones sexuales. Se asusta y la chica dice que la están violando. Y efectivamente, jurídicamente la están violando porque ella no puede consentir relaciones sexuales con 12 años. Pero mi pregunta es, ¿en qué nos estamos equivocando para que una niña de 12 años tenga como norte y tenga como obsesión mantener relaciones sexuales? ¿En qué nos estamos equivocando para que un crío de 13 años, 14 años tenga como norte mantener relaciones sexuales? Las pruebas de amor, fotos que se mandan, grabaciones que se mandan con masturbaciones de criaturas, que se cuelgan por Bluetooth y las captan cualquiera y no sabemos a cuántos teléfonos móviles ha llegado. ¿En qué nos estamos equivocando? Por eso pido el pacto por el menor y para el menor. Y no hay intereses políticos, hay sentido común, tiene que haber sentido común. Yo estoy de acuerdo con unos estudios y acabo de una catedrática de Valencia que dice que hemos convertido una niñez en la que son recién nacidos y niños, pero ya no tienen infancia, pasan a la adolescencia y tienen comportamiento de adolescente desde los 10 años hasta los 20 años, pero los hemos quitado la niñez. O la infancia, a ver si me entendéis, esa etapa bonita de los 8 a los 12, 13, 14 años, eso se ha suprimido. ¿En qué nos estamos equivocando? Yo creo que uno de los males que tiene este país es que mientras el juez de menores es el menor de los jueces, el maestro sea el menor de los catedráticos y el político de menores sea el menor de los políticos, así no va. Yo creo que hay que invertir en esto. Lo más importante que tiene un país son sus menores, pero así no va. Ha sido un verdadero placer y siempre me gusta terminar con la lectura de unas palabras que resumen todo lo anterior, porque esto es responsabilidad de todos. Son unas palabras que se le atribuyen y que resumen todo lo anterior. Se le atribuyen a Bertolt Brecht, pero no voy a discutir si alguien dice que no son de Bertolt Brecht, porque si no son de Bertolt Brecht pues no pasa nada porque sean de Bertolt Brecht. Si alguien no son de Bertolt Brecht, bueno, tampoco pasa nada porque no sean de Bertolt Brecht. Pero son unas palabras que quedan muy
bonita, elevan el tono literario de mi intervención, le dan un tono poético y sirve sobre todo para arrancar el fuerte aplauso del público que tan pacientemente ha escuchado. Y estas palabras, que resumen toda la anterior, dicen lo siguiente. Primero se llevaron a los negros, pero a mí no me importó porque yo no lo era. Enseguida se llevaron a los judíos, pero a mí no me importó porque yo tampoco lo era. Después detuvieron a los curas, pero como yo no soy religioso, tampoco me importó. Luego apresaron a unos comunistas, pero como yo no soy comunista, tampoco me importó. Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde. Muchas gracias.